Hoy vamos a hablar de algo especial, porque hoy vamos a hablar con pelos y señales de todo lo que pasó durante la mayor guerra de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Y el resumen va a ser rápido, muy rápido, para que en apenas unos minutos te enteres bien de todo lo que pasó. Como he dicho, la Segunda Guerra Mundial es el mayor conflicto de la historia, entre 50 y 70 millones de muertos y decenas de países implicados de una u otra forma. Un hecho que cambió el mundo y la historia para siempre, y la última gran guerra de Europa. La Segunda Guerra Mundial tuvo dos bloques que lucharían a muerte, por un lado las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y Japón, y por otro los aliados, liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña y sobre todo por la Unión Soviética, a la que no le quedó más remedio que pactar con los aliados para contrarrestar el avance de las potencias del eje. El origen de la Segunda Guerra Mundial se remonta al final de la Primera. Los países victoriosos imponen el Tratado de Versalles a los países perdedores. Este tratado humilla a Alemania y la condena a una gran crisis en la que la población se radicaliza contra las potencias extranjeras. Entre toda esta población cabreada y radicalizada aparece un líder, Adolf Hitler, que pronto toma las riendas del gobierno alemán, primero ganando las elecciones y luego estableciendo un régimen dictatorial. Hitler incumple el Tratado de Versalles, iniciando una etapa de expansionismo y rearme, acabando con todo aquel que se oponga a su persona. De esta forma, desafiando a las potencias democráticas, especialmente a Inglaterra y Francia, Alemania invade Austria y Checoslovaquia. Su próximo objetivo es acabar con la humillación del corredor de Danzig, perteneciente a Polonia, que separa en dos partes el territorio alemán. La posición alemana es clara: Danzig o la guerra. La respuesta de las potencias democráticas fue clara: la guerra. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia. Francia e Inglaterra le dan a Hitler 2 días para retirarse. El plazo se cumplió. Alemania no se retiró, así que Inglaterra, Francia y la mayoría de países de la Commonwealth le declaran inmediatamente la guerra a Alemania, originándose la Segunda Guerra Mundial. En un principio, la Wehrmacht, es decir, el ejército regular alemán, no estaba siendo muy efectivo, pero Alemania tenía un as en la manga. Antes del ataque a Polonia, Alemania había firmado el pacto de Ribbentrop-Molotov, un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Sí, sé lo que estáis pensando, ¿qué unión más rara? Pues bien, este pacto tenía una cláusula secreta que establecía el reparto de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. Con los alemanes presionando a los polacos, el 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética ataca Polonia por el este y las defensas polacas se vienen abajo, no pudiendo mantener dos frentes a la vez. Polonia cae en menos de un mes y la Unión Soviética y Alemania se la reparten. Tras la conquista de Polonia apenas existieron movimientos agresivos entre Alemania y Francia e Inglaterra. Sin embargo, la Unión Soviética atacó a Finlandia, temerosa de la buena relación entre dicho país y Alemania, de la cual no se fiaba a pesar de ese pacto de no agresión. La gran superioridad numérica soviética, de hasta 10-1, apenas pudo resquebrajar las defensas finesas, y la llamada Guerra de Invierno fue penosa para el Ejército Rojo. No obstante, aquella guerra Finlandia no la podía ganar, y tras una gran ofensiva soviética que por fin rompió las líneas finesas, aceptó negociar con la Unión Soviética una rendición, por la que se mantenía la independencia de Finlandia a cambio de una serie de territorios. Pero ahora volvamos a Alemania. Alemania se nutría del hierro llegado de Suecia, vital para la construcción de aviones, barcos y vehículos blindados. Para asegurar la ruta del hierro, Alemania decide invadir Dinamarca, que se rinde sin apenas resistencia. Noruega también es invadida, pero lucha aunque no puede resistir el empuje alemán. Además, Noruega era clave, ya que sería la base alemana desde la cual atacar el Ártico y el Mar Báltico. Por su parte, las potencias democráticas se mantenían a la espera. Tan solo un tímido ataque francés de intimidación se llevó a cabo durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de mayo de 1940 comienzan las hostilidades. Preparándose para atacar Francia, Hitler decide pasar a la acción y tomar Bélgica y los Países Bajos, cayendo ambos países muy rápidamente. Francia había construido una gran línea defensiva impenetrable que guardaba su frontera, llamada la línea Maginot. Por ello, era previsto. Guerra da Independencia Española. A Guerra de Independencia Española foi un conflito bélico desenvolvido entre 1808 e 1814 no contexto das guerras napoleónicas, que enfrontaron as potencias aliadas de España, o Reino Unido e Portugal o primeiro imperio francés, cuxa intención era instalar no trono español e o irmán de Napoleón, José Bonaparte, despois das abdicacións de Bayona. Guerra Civil Española. A Guerra Civil Española ou Guerra de España, 4567 tamén coñecida polos españois como a Guerra Civil por excelencia, 89 ou simplemente a Guerra,
FOA hai un conflito bélico que despois tamén tería repercusións nunha crise económica que FOA hai desatado en España despois do fracaso parcial do golpe de Estado do 17 e 18 de xullo de 1936, levado a cabo por unha parte das Forzas Armadas contra o goberno da Segunda República. Despois do bloqueo do Estreito e o posterior transporte aéreo que, grazas a con acento rápida colaboración da Alemaña nazi e a Italia fascista, trasladaron as tropas rebeldes a con acento España continental nas últimas semanas de xullo, o 10-11 comezou unha guerra civil que concluiría en abril 1 de 1939 coa última parte da guerra asinada por Francisco Franco, declarando a súa vitoria e establecendo unha ditadura que duraría ata a súa morte, o 20 de novembro de 1975. A Primeira Guerra Mundial, anteriormente chamada Gran Guerra, FOA hai un enfrontamento bélico centrado en Europa que comezou o 28 de xullo de 1914 e rematou o 11 de novembro de 1918, cando Alemanha aceptou os termos do armisticio. A Segunda Guerra Mundial FOA hai un conflito militar mundial que tivo lugar entre 1939 e 1945. Nela participaron a maioría das nacións do mundo, incluídas todas as grandes potencias, agrupadas en dúas alianzas militares opostas, os aliados da Segunda Guerra e potencias do Eixo. A Revolución Francesa, en francés, Revolution Francaise, FOA hai un conflito social e político, con diversos períodos de violencia, que convulsionou a Francia e, por extensión das súas implicacións, a outras nacións de Europa que se enfrontaron aos partidarios e opositores do sistema coñecido como o Antigo Réxime.